Listo, ya estamos transmitiendo. Buenas noches a todos. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos acá, ya solucionamos. Y bueno, vamos a iniciar estas lecturas, este acompañamiento de libros que están relacionados a la psicología junguiana desde acá desde el Instituto Eleusis. Vamos a comenzar con el mapa del alma, según Jung, de Murray Stein. Es una revisión de este libro que vamos a tener semanalmente, eh, junto de la mano con el Instituto Eleusis Perú. Y para ella tenemos a su director, Roberto Beco, director del instituto. Estamos con con Virginia Miranda, que es psicóloga clínica, que también es colaboradora del Instituto Eleusis en Perú. Conmigo, que soy Milagros Bazán, psicóloga clínica también, colaboradora del Instituto Eleusis, y también estará Milker Olaya, que nos va a estar acompañando la próxima semana también, que es el director de la sede de Perú de Eleusis. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el Facebook. Vamos a estar al tanto para leerlas. Si no, las pueden dejar después y les respondemos en cuanto podamos todas las preguntas. Entonces, espero que nos puedan acompañar a lo largo de estas sesiones que van a ser los días miércoles por la noche. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Bienvenidos, sí. Vamos a empezar comentando un poco quién es el autor del libro, si te parece, Mili. Ujú. Bueno, el doctor Murray Stein es un reconocido psicólogo, psicoterapeuta y analista junguiano, doctor en religión y psicología. Él ha sido presidente de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, de muchas otras sociedades, como la Sociedad Suiza, y es autor de una numerosa obra, ¿no? O sea, se han editado los trabajos completos del doctor Murray Stein, ¿no? Que tienen nueve tomos, ¿no? Lamentablemente, no todos traducidos al castellano. Los libros más famosos de él son sin duda este que es El mapa del alma, ¿no? Un libro muy conocido, bastante importante como una primera aproximación al pensamiento junguiano, ¿no? También ha editado libros como El libro rojo de Jung para nuestro tiempo, o por ejemplo sobre la individuación, psicología y espiritualidad. Entonces, es un gusto poder empezar a compartir nuevamente estos espacios, ¿no? Desde la C Perú, para toda la gente que quiera acercarse por primera vez a comprender, ¿no? O a profundizar el pensamiento de Jung, ¿no? Domine, ¿no? ¿Quieres comentar Ujú. algo, Sí, Gigi? justamente, al menos desde mi experiencia, cuando yo comencé a estudiar todo lo junguiano, cuando leí ese libro de Mapas del Alma, en sí me ayudó bastante para poder comprender, entender lo que estaba diciendo Jung, porque a veces, según las obras que tiene y cómo va avanzando en su propio estudio de la psique, los términos van a veces cambiando un poco o el significado, ¿no? Entonces acá Murray lo que nos hace es tener un mapa más o menos para dónde saber dirigirnos, y también para nuestra propia exploración de la conciencia, ¿no? Tal cual lo hacía Jung, ¿no? Diciendo siempre de que si bien es un mapa, no todos lo vamos a transitar de la misma manera, ¿no? No todos lo vamos a saber con la misma experiencia, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia, y ahí es cuando van habiendo estos pequeños cambios, ¿no? Al momento de poder analizarlo y de poder comprenderlo. Ujú. Gigi, ¿quieres comentar algo sobre este libro? Sí, o sea, yo siento que él busca bastante como dar mucha claridad sobre este tema y hay un estudio muy profundo, pero también intenta como dar mucha claridad para entenderlo, porque hay una evolución de un pensamiento y en este caso me parece muy clara la forma en la que lo va desglosando a través del texto.
Entonces me pareció un texto muy, muy importante también. Sí, es un texto que es bastante básico, pero claro, ¿no? Una de las principales dificultades cuando uno empieza a estudiar a Jung es la amplitud del pensamiento que tiene Jung. Entonces Jung abarca muchos temas, desde el psicoanálisis, la psiquiatría, ¿no? La antropología, la mitología. Y por lo general no es tan fácil encontrar un buen libro eh, que resuma o que esquematice, ¿no? La principal idea de Jung. Este es un libro bastante accesible, ¿no? Es un libro que tiene 9 capítulos. Iremos comentando cada uno de los 9 capítulos a lo largo justamente de estos miércoles en los que hagamos las sesiones. El primer capítulo empieza hablando sobre el yo, la conciencia, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y en un segundo capítulo se empieza a adentrar el autor en todo el tema relacionado al inconsciente personal, sobre todo el tema de los complejos, para después abordar toda la comprensión de lo que Jung plantea como el enfoque energético, la teoría de la libido, para después también adentrarse en lo propiamente junguiano, diríamos, en el aporte más conocido de Jung, que es el tema del inconsciente colectivo y los arquetipos. Finalmente, en los últimos 4 capítulos del libro, el autor va a tocar temas que son muy conocidos también dentro del ámbito junguiano, como son la persona y la sombra, el tema de el ánima y el animus, el sí mismo, ¿no? Como esta instancia a la que apunta el proceso de ideación, claramente, ¿no? Que es este proceso a través del cual uno logra llegar a ser uno mismo, desarrollar esta personalidad mucho más plena y finalmente tratar el tema de la sincronicidad. Entonces es un libro que, bueno, abarca de forma muy general como las principales cuestiones del enfoque junguiano, ¿no? Los principales conceptos. Vamos a tratar de en estas 9 semanas ir como dando una claridad sobre estos conceptos en torno a, bueno, a la estructura que propone el autor en su libro. ¿Estamos? Mili, vamos a la siguiente, ¿te parece? Pues bien, eh, el libro comienza con esta imagen, ¿no? Mili, si quieres yo voy a ir también comentando algunos párrafos del libro, si les parece. Ustedes también pueden, si quieren, comentar un párrafo del libro y vamos sobre eso dialogando, ¿ya? Los tres, un poco. Entonces, a mí lo que me llamó la atención un poco fue esta idea que plantea en la introducción Murray Stein, ¿no? Donde, bueno, plantea dos imágenes, ¿no? La imagen de Jung como un explorador de la psique, ¿no? O sea, toda esta idea de, bueno, que fue uno de los primeros exploradores y como cuando uno abre el camino a un mundo desconocido, suele ser mucho más difícil, ¿no? Eh, Dentro de esto va a reconocer a Freud, a Adler y a Jung como los primeros grandes navegantes, ¿no? De la psique. Y cómo esto deviene también en la segunda imagen, vamos a la segunda imagen, Mili, que es esta idea del cartógrafo, ¿no? De, bueno, la persona que a raíz de esa exploración, de esa navegación, ese descubrimiento de esos mundos, se dedica a hacer un mapa, ¿no? Una cartografía. Entonces Murray Stein comienza el texto haciendo referencia a esto, ¿no? Lo dice de forma literal, dice. Con frecuencia Jung hizo referencia a sí mismo como un pionero y un explorador del inexplorado misterio del alma humana. Su espíritu parecía ser el de un aventurero, y para él, como aún para nosotros, la psique humana era un amplio territorio en aquel entonces muy poco estudiado. Era un misterio que desafiaba al aventurero con la perspectiva de valiosos descubrimientos y asustaba al temeroso con la amenaza de la locura. Para Jung, el estudio del alma se fue convirtiendo también en un asunto de trascendencia histórica, dado que, como diría más de una vez, el mundo entero está colgando de un hilo y ese hilo es la psique humana. Resulta entonces de vital importancia que nos familiaricemos con este hilo. Bueno, para comentar un poco este primer párrafo, no solamente la audacia que tuvo Jung de ser uno de los primeros pioneros, ¿no? En tratar de comprender algo tan complejo y profundo como es la psique, el alma humana,
sino la convicción que tenía Jung, ¿no? De que de este conocimiento de la psique dependía el destino de la humanidad. En muchos puntos se lo dice, que gran parte de los conflictos externos, recordemos que esto surge entre las dos guerras mundiales, ¿no? O sea, la psicología analítica tiene su origen, digamos, en este proceso del siglo XX que fue muy violento y que está caracterizado por una serie de conflictos. Jung pensaba que esos conflictos exteriores eran la manifestación de los conflictos interiores de los seres humanos y que el destino de la humanidad dependía en gran medida del desarrollo psicológico de las personas. ¿No? Entonces eso, tal cual como lo dice Murray Stein, lo podemos encontrar en diversos textos y escritos de Jung, ¿no? ¿No? Chicas, ¿quieren comentar algo sobre esto? Y justamente esa parte de esa imagen, ¿no? De navegante, de explorador que le pone Murray a Jung es muy significativa, ¿no? Porque es uno, como dice, de los pioneros que empieza con todo este tema de la psicología, sacarla también adelante y explorar, o sea, lo que a mí me fascina de Jung es que explora su propio mundo, ¿no? Y lo pone en libros, lo pone en textos, lo pone en el libro rojo, ¿no? Se puede ver que hay otros psicólogos que muy bien entran en la exploración dentro del marco de lo que es la psicología, pero lo ven un poco desde el exterior, ¿no? Desde lo que le pasa a otros. Sin embargo, Jung se pone, ¿no? Ese gorro de capitán y va con su barco navegando y mientras ve su propia psicología, su propia psique, la va poniendo en textos, ¿no? En todas las ideas que tiene, igual no es que se quede, digamos, con el primer planteamiento que tuvo, ¿no? Sino que va teorizando y va a lo largo de su vida reforzando la obra que hace, la obra teórica, ¿no? Y va apuntando más y sobre todo también da apuntes de otros psicólogos, ¿no? Que él mismo nombra y les da cabida, les da pie y nunca dice, yo fui el único que exploró esto, ¿no? Y es mi idea nada más, ¿no? Sino que tiene toda esta visión, ¿no? Y en verdad esto que hace él es, como bien dice Murray, un mapa, ¿no? Que nos va a ir guiando poco a poco, a desglosar un poco a poco lo que es la psique, que al final es solo una, pero para que nosotros podamos entender cómo funciona mejor, tiene estos pequeños desgloses, ¿no? Que cuando más vamos entendiendo, más vamos explorándolos, por dicho, podemos entendernos un poco mejor nosotros, ¿no? Y podemos darnos cuenta que podemos transitar por cada uno de ellos, ¿no? En mayor o menor extensión, pero se puede y es un conocimiento eh, de esta visión que tuvo Jung, que, bueno, siempre nos va a ir acompañando, ¿no? Y no solo tampoco fue eh, fue una teoría que creo que es tanto científica que la hace como explorativa y empírica, ¿no? Una cosa también, Mili, es que no siempre fue así, ¿no? O sea, al inicio Jung, como todos los psiquiatras, investigadores de su época, empezó investigando a sus pacientes, ¿no? En Burgosli, los experimentos de asociación a los pacientes con psicosis. Y fue a raíz de una crisis que él tiene, ¿no? Justamente en 1912-13, cuando él empieza su separación de Freud, donde él empieza a tomarse él mismo, ¿no? Como material de su psicología. O sea, a raíz de esta gran crisis que, bueno, se documenta en el libro rojo, ¿no? Entre 1913-14, Jung se da cuenta que él conocía mucho de la psicología desde un punto teórico, pero que él no había explorado su propia psique, ¿no? Y es ahí donde él empieza todo este autoanálisis que se expresa en el libro rojo, ¿no? Entonces, y es cierto lo que dices, o sea, Jung es una persona que parte también de su propia experiencia, no solamente de la experiencia clínica con pacientes, ¿no? Y bueno, y de una investigación también muy amplia, ¿no? O sea, diríamos que tiene muchas fuentes, Jung. Por un lado está su propia historia, su biografía, las cosas que él ha vivido, su propio análisis. Por otro, su contacto con la psiquiatría, su experiencia como psiquiatra.
un psiquiatra que era experimental, que trataba pacientes psiquiátricos, hacía investigación. eh, en un tercer momento, toda la influencia del psicoanálisis, ¿no? Que viene con su relación con Freud en 1907, cuando empezó su relación con Freud, movimiento del cual él llega a ser presidente, ¿no? Él llega a ser el presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y bueno, y apertura muchos ámbitos al psicoanálisis. Y una cuarta fuente, no menos importante, que es toda la influencia de los factores y campos de investigación más culturales, ¿no? Como la mitología, las religiones de Oriente, de Occidente, la alquimia. Él se nutre mucho también de estos círculos seranos, que son estos espacios que él empieza a promover en los años 30, donde intercambiaba con diversos intelectuales. Entonces la psicología analítica no se limitó a la psicología teórica o empírica, sino que también va abarcando otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Esa es un poco la amplitud de este modelo que es la psicología de Jung. A mí, por ejemplo, me parece interesante cómo desde esta forma intuitiva que tenía él, además de sus intereses científicos, cómo es que va desarrollando o conociendo estas técnicas para poder conectar con sus propios símbolos, con su propia información interna, ¿no? Y es creo que es una de las herramientas más valiosas que puede tener como creador de esta corriente, ¿no? Porque en sí nos invita precisamente a conectar con esa cantidad de información que es muy profunda, pero que la compartimos como humanos, ¿no? El autor comienza una pregunta que es sumamente importante, ¿no? Y pregunta Murray Stein si es posible conocer el alma humana y penetrar en sus abismos y trazar mapas, ¿no? De este vasto territorio. Bueno, dice que pioneros de la psicología profunda como Freud, Jung, Adler, han investigado este aspecto inefable, insondable de la psique humana, ¿no? Y no escatimaron en lanzarse en estos mares ignorados, ¿no? Como fue el caso también de Cristóbal Colón, ¿no? Considera que estos autores fueron también grandes exploradores de la psique. Y que bueno, y que el mapa que fueron trazando cada uno de ellos permitió también el desarrollo de la psicología moderna, ¿no? Dice, el mapa preliminar de la psique trazado por Jung, sin duda, aunque probablemente poco refinado e inacabado, como todo primer intento de descifrar territorios desconocidos, sigue siendo, sin embargo, una bendición para aquellos que desean entrar en el espacio interior, en el mundo de la psique y no extraviarse por completo. Al igual que todos los cartógrafos, Jung trabajó con los instrumentos y con la evidencia disponible en aquel momento. Jung nació en 1875, ¿no? En Suiza, culminó sus estudios en medicina en Basilea y empezó su práctica psiquiátrica en 1900 hasta 1905. Sabemos que en 1907 entra en contacto con Freud, con quien tiene relación hasta el año 1913, en el cual se separa el del movimiento psicoanalítico para atravesar una crisis, ¿no? Que él llama como un punto de inflexión, la confrontación con su propio inconsciente, la crisis de la Edad Media, producto de la cual irá madurando sus propias ideas, desarrollando su propio modelo, que se presenta sobre todo en el año 1916, ya una estructura bastante consistente, los primeros escritos que va a dar lugar a su obra, pero es en los años 20 y 30 que se desarrolla la psicología analítica como una escuela lo suficientemente consistente, ¿no? La mayoría de los aportes de Jung surgen en los años 20 y 30. Entonces aparece la escuela de Jung como una tercera escuela dentro del psicoanálisis, frente a la psicología individual de Adler, frente al psicoanálisis de Freud. Él empieza a promover su psicología que inicialmente llama psicología compleja o psicología analítica. Justamente ahí, Mili, si le das al siguiente, podemos ver un poco cuál es ese mapa que plantea Jung, ¿no? Del alma. Es un mapa que está constituido básicamente por tres aspectos. El primero es la conciencia,
que es la parte más superficial, digamos, del mapa. Después estaría el inconsciente personal y en un nivel más profundo estaría el inconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo. Ahora que esas ideas fueron desarrollándose de forma progresiva, o sea, no es que Jung desarrolle estos conceptos de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, las ideas del inconsciente colectivo van apareciendo incluso en algunos sueños del propio Jung, sin que Jung llegue a entender qué es lo que está soñando. Eh, Empieza primero a hablar de aspectos transpersonales, de una psique transpersonal, y es sobre todo ya en los años 30 donde él empieza a hablar claramente del inconsciente colectivo y a tener una estructura mucho más clara, ¿no? De su modelo. Entonces, este es como un poco el mapa, ¿no? El mapa de la psique que presenta Jung, el que va a desarrollar Murray Stein también en su libro, ¿no? ¿No? Bueno, algo que diferencia mucho el aporte de Jung al de Freud va a ser justamente esta ampliación que él va a hacer de lo inconsciente personal a lo inconsciente colectivo, ¿no? Donde va a describir una serie de componentes denominados los arquetipos, nuestros patrones de conducta heredados, que también tienen una correlación con ciertas imágenes culturales, ¿no? Que se van a repetir en todas las épocas, culturas. Entonces, esto va a ser como un poco el aporte propio, ¿no? El aporte propio de, de no sé, Mili, Virgi, si quieren comentar algo Y sobre... justo, sí, justo acá una partecita del libro dice que justamente Jung comienza su exploración de las regiones sombrías de la condición neurótica que lo llevaría al descubrimiento de fantasías y patrones de conducta universales más o menos invariables, ¿no? Que son los arquetipos que mencionabas, en un área de la psique profunda que él llamó inconsciente colectivo. Entonces, justamente, no, como decías, ¿no? Esto que hace Jung también dentro de la psicología analítica, del psicoanálisis, en lo que se diferencia es en este inconsciente colectivo, ¿no? Que es distinto al freudiano, digamos, donde solo hay, él más o menos Freud lo describe como que guardamos todo lo que ya no nos sirve, ¿no? Se va para ahí, y se queda dormido. En cambio, para Jung es todo un reservorio de cosas importantes de la psiquis, ¿no? Que está ahí, que sirven para conocernos. Son sí cosas que a veces ya no les hacemos caso y se quedan ahí, pero también son cosas que no hemos explorado, ¿no? Cosas que por nuestra propia cultura, a veces sociedad o la propia familia, se quedan ocultas, ¿no? Pongo un ejemplo así que creo que muchos hemos visto hasta hace unos años y que se sigue dando, que es una familia, por ejemplo, de abogados o de médicos, siempre va a querer, digamos, que sus hijos sigan esa profesión, ¿no? Entonces, todo lo que no tiene que ver con eso, o es malo o es inservible. Entonces, de repente yo estoy con esa, mi familia todos son abogados y quieren que yo sea abogada, pero tengo por ahí una vena artística. Sin embargo, no le he podido explorar todo lo que quisiera o aunque sea un poquito, porque no me dejan, porque está vetado, ¿no? Entonces, esa parte artística mía, digamos, se va al inconsciente, ¿no? Porque no le he podido trabajar, no le he podido explorar. ¿Qué otra cosa más se puede ir? Quizás algunos traumas también que quiero guardar y no quiero ver en ese momento. Pueden ir otros aspectos de personalidad que no he explorado, ¿no? Y bueno, también un poquito dejándoles cómo se conoce eso, ¿no? A través de la exploración psicológica, a veces a través de los sueños también salen por ahí algunas ideas, algunos símbolos, ¿no? Que nos van a ayudar en esa exploración para saber qué es lo que está guardado ahí, ¿no? Bueno, otra cosa importante, ¿no? Es esta diferenciación del mapa es bastante clara porque, bueno, Jung va a diferenciar entre lo que son contenidos de la conciencia, o sea, pensamientos, condiciones, emociones, conductas
¿no? Todos esos aspectos, bueno, que van a pasar por este yo, que es el aspecto a través del cual experimentamos toda la realidad, de esos otros contenidos que son más del inconsciente personal, ¿no? Contenidos que él va a denominar los complejos, aspectos de repente ligados a nuestra personalidad más inconsciente, que en el modelo junguiano también se denomina la sombra, el aspecto de la sombra, aspectos que tienen que ver con ciertas situaciones que tienen como una carga importante a nivel afectivo, que son como los núcleos, ¿no? De los conflictos que cada persona tiene. Entonces no existe una persona que no tenga estos aspectos inconscientes que influyen en su vida. Si algo va a decir Jung es que, bueno, uno no tiene inconsciente, sino que lo inconsciente lo tiene a uno. Y que, bueno, esto es sumamente importante desde el punto de vista de lo clínico, de la terapia, ya que si bien es cierto, los arquetipos son posiblemente mucho más populares que el concepto de complejo, al momento de trabajar con una persona en una psicoterapia, lo que vamos a empezar a hacer es elaborar justamente estas formaciones inconscientes que pueden complejizar, dificultar o influir en la vida, ¿no? O sea, el estado habitual de las personas es un estado en el cual la gente piensa que decide su vida conscientemente. Jung lo que va a venir a mostrar, al igual que Freud, ¿no? Todos esos autores de la psicología profunda, es que hay una influencia de ciertos aspectos inconscientes en la vida y que muchas veces desconocemos el alcance de esa influencia, ¿no? Lo que viene a mostrar el psicoanálisis justamente es cómo lo inconsciente influye en la vida consciente. Eh, Sin embargo, hay una dimensión mucho más profunda del inconsciente que tiene que ver con este aspecto colectivo, ¿no? Jung va a descubrir este aspecto del inconsciente a partir de un sueño, él lo cuenta en sus memorias, como él sueña que estaba en una casa y que desciende al sótano de esa casa. Habitualmente Freud solía relacionar el sótano con el inconsciente, ¿no? Solía relacionar la idea del sótano con lo que está abajo, con lo inconsciente, aquello que había sido reprimido, negado, rechazado, sacado fuera. Pero lo asombroso en el sueño es que Jung descubre que debajo de ese sótano hay una escalera a un lugar más profundo. Cuando él desciende llega a un sótano que parecía de una época más antigua que el que estaba en la superficie. Y para su sorpresa hay otra entrada más profunda a un sótano mucho, digamos, más antiguo y va descendiendo así diversos sótanos hasta llegar a uno que está hecho de material totalmente rupestre, donde encuentra cerámica rupestre. Y de esta manera Jung descubre a través del sueño que el inconsciente personal está conectado a un inconsciente mucho más antiguo, ¿no? Que el inconsciente tiene millones de años y que nuestra conciencia reposa sobre esa herencia, sobre esa carga de contenidos inconscientes que han sido heredados a lo largo de los millones de años que tiene la especie humana. Es decir, nuestro comportamiento humano reposa en los millones de años de evolución de la especie. Mejor dicho, nuestra conciencia es un aspecto muy superficial y muy reciente frente a los millones de años que tiene el inconsciente. Entonces esta va a ser una concepción muy diferente a la concepción que va a plantear Freud, por ejemplo, ¿no? En Jung. Jung habla de un aspecto filogenético, o sea que hay una relación entre, digamos, el contenido de nuestra conciencia con todo el desarrollo histórico de lo inconsciente. ¿Vamos? Entonces el inconsciente colectivo sería toda esa carga heredada desde hace millones de años de patrones de comportamiento. La conducta humana reposa sobre esos patrones de conducta. Entonces Jung va a plantear que es absurdo creer, por ejemplo, que nuestra conducta humana es una conducta que depende solamente de la conciencia. De la misma manera como heredamos nosotros, por ejemplo, ciertas características físicas, ¿no?
también heredamos ciertos patrones de comportamiento. Y esto va a ser lo que va a determinar este nivel del inconsciente colectivo, ¿no? Por poner un ejemplo, la conducta, por ejemplo, del instinto materno. Es una conducta que viene ya programada en la cría, ¿sí? La cría hereda ese instinto de buscar a alguien que lo proteja, que lo nutra, porque de lo contrario, si no hubiera estas conductas de base heredadas, la adaptación de ese individuo sería imposible, la supervivencia no sería viable. Entonces, en ese sentido, los patrones instintivos que se encuentran en la base de la personalidad humana no son pertenecientes a un individuo, sino que pertenecen a toda la especie. Y a veces son compartidos con otras especies, ¿no? Por ejemplo, el instinto materno, este patrón, ¿no? Que marca la relación de una madre con la cría, la vamos a encontrar en todas las especies. ¿Estamos? Entonces Jung hace este gran descubrimiento de que existe una dimensión filogenética, arquetípica, transpersonal, heredada del psiquismo. ¿Estamos? Bueno, esto lo iremos explorando después cuando entremos a este capítulo, ¿no? Es un tema siempre complejo de entender a veces cuando uno se empieza a acercar a Jung. Pero bueno, en conclusión, este es el mapa que presenta Jung. Conciencia, inconsciente personal, inconsciente colectivo. ¿Estamos? José, Virgi, Mili, ¿quieren comentar algo de esto? Sí, este, justo como ya empezando un poco más por el tema del capítulo uno, que sería la superficie, o sea, el yo y conciencia. eh, Aquí me parece muy interesante cómo es que va identificando la parte del yo, ¿no? Que viene del término de la palabra griega del ego, y cómo es que lo describe así, ¿no? La conciencia es el estado de alerta o de estar despiertos y en su centro se encuentra un yo. En muchas ocasiones han mencionado esta analogía, ¿no? De una lámpara, un foco. Entonces, la analogía es una lámpara encendida que como que mientras se va moviendo en un cuarto oscuro va iluminando, ¿no? Esa sería la conciencia. Y el yo sería este foco, este algo que está atento. Y otra cosa interesante que estaba con respecto a la conciencia es que eh, lo reconoce como muy importante y crucial, ¿no? Además de que percibe con agudeza que la conciencia en el sí mismo es un requisito para cualquier tipo de investigación psicológica. Pero este Entonces, concepto llama Jung la realidad psíquica, ¿no? O sea, digamos, no hay nada que podamos decir, pensar, sino a través de la propia conciencia, ¿no? O sea, la conciencia, digamos, no es el todo, es una parte, pero bueno, no hay nada que podamos hablar que no pase a través de esa conciencia. Esto lo va a plantear Jung claramente en muchos escritos, las conferencias de Tavistock, ¿no? El problema de la psicología actual, varios de los escritos o conferencias que él dicta, ¿no? Entonces esa conciencia que sería como la primera capa, ¿no? Del mapa psíquico, es, digamos, eh, el ojo a través del cual nosotros vamos a percibir toda realidad, ¿no? Entonces esto justamente es lo que va a desarrollar Murray Stein en el primer capítulo, ¿no? Cuando hable de la superficie, de la conciencia y el yo. ¿Estamos? Entonces, Mili, no sé si quieres agregar algo de esto. Mi audio estaba apagado. Como mencionaban, el yo, ¿no? Bueno, va a actuar como un núcleo organizador, ¿no? De todas nuestras experiencias que tenemos a nivel consciente, ¿no? Y este yo en sí no representa la totalidad de la psique,
pero es lo primero que podemos entender, ¿no? Justamente esta superficie, ¿no? Es una parte en sí esencial que proporciona a la persona una sensación, como dice Murray, también de identidad y de continuidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no hay que confundir tampoco el yo con la conciencia, porque a veces en ciertos lenguajes hay una traducción que es literal, ¿no? Por un lado, entendemos la conciencia como una función, como la capacidad que tiene que ver con la percepción, y el yo es como un complejo, una identificación que vamos haciendo a partir de esa conciencia. Estamos. Entonces, a lo largo de la vida, la persona va generando una serie de identificaciones y va creando un ego, ¿no? Una identidad. Va diciendo, por ejemplo, yo me llamo Roberto, soy hombre, tengo tal cualidad, me dedico a tal cosa. Entonces va haciendo una serie de identificaciones. Eso es lo que se va a llamar también la construcción de un yo que va a mostrar hacia el mundo exterior, ¿no? Y esa sería la persona, imagen con la que ese yo se muestra ante el mundo, ante los demás. Pero bueno, la psicología analítica, así como hay una persona que mostramos ante el mundo, hay también una sombra que ocultamos. Por lo tanto, el ego va a tener siempre esos dos aspectos. Por un lado, la persona, que es lo que mostramos, y por otro lado, la sombra, que es lo que negamos, lo que ocultamos. Es el lado oscuro de la propia personalidad. Entonces, este complejo, digamos, persona-sombra, ¿no? Que va a ser tan importante en el proceso de ideación, lo vamos a ver más adelante también en uno de los capítulos del libro, pero empezar como hablando de que esta conciencia, ¿no? Que es la función a través de la cual nosotros percibimos el mundo, la realidad, va a ir identificándose con ciertas cualidades, va a ir formando un núcleo, un centro en la personalidad del individuo. Entonces, esto, ¿no? Digamos, este punto que aparece como un yo empírico, ¿no? La conciencia de que hay alguien acá que observa, que piensa, que es capaz de habitar en este cuerpo, es una construcción que vamos a ir fortaleciendo en los primeros años de la vida. O sea, los primeros años de la vida consisten en gran medida en desarrollar ese núcleo, ese yo. Y el gran problema es justamente creer que ese yo es la totalidad de lo que es la psique, ¿no? Entonces, esto es un punto crucial en el psicoanálisis. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que ese yo, ese centro, esa identidad, también tiene otro aspecto opuesto, que es lo inconsciente, que se opone justamente a ese yo consciente. En muchas historias aparece esto como una lucha, ¿no? Entre un individuo y un oponente, ¿no? Un contrincante, muchas veces incluso que es el hermano gemelo o el hermano sombrío, o la parte oscura de la personalidad de muchos cuentos, como por ejemplo Dorian Gray o Mr. Hyde, ¿no? Dr. Jekyll, William Wilson, aparecen estos dos aspectos, ¿no? Por un lado la persona consciente y por otro lado la persona inconsciente, en una lucha activa, ¿no? En un conflicto. Estamos. No sé, Millie, Virgin. Sí, justo ahorita que hiciste también esos ejemplos de lo que a veces aparecen en las películas o a veces en los superhéroes, me acuerdo también en la mitología, ¿no? Desde la antigüedad ya, desde alguna forma se intuía esta parte, ¿no? Si bien no estaba escrita tal cual como eh, el complejo de la persona, de la sombra, ya siempre se veía cuando un dios, una diosa, un héroe eh, se confrontaba, ¿no? Con un aspecto que no conocía, ¿no? Por ejemplo, en Sumeria está la diosa Inanna, que es diosa del cielo,
y se enfrenta con la diosa del inframundo, de la muerte, que es su hermana, ¿no? Ereshkigal, y cuando sale de este enfrentamiento sale em, con más entendimiento de sí, ¿no? Es lo que quiere reflejar el mito, ¿no? Que si bien esta diosa entendía una parte de ella luminosa, luego se confronta, ¿no? Con el otro aspecto. Y lo que hace no es romper o derrocarnos, sino que todas las cualidades las toma para sí misma, ¿no? En esta completura, ¿no? En la individuación. ¿Va? ¿Puedes poner la siguiente, Mili? Ahí Ahí. está. Entonces, en este capítulo, Murray Stein, de una forma muy sencilla, muy simple, va a empezarse a sumergir en estos diversos aspectos, ¿no? De la conciencia. Entonces, esta primera capa, que es la superficie, donde está el complejo del yo y la conciencia como una función, ¿no? Jung va a hablar de estos dos aspectos, ¿no? Del yo, que son conciencia y voluntad. De alguna manera, uno es consciente y puede dirigirse intencionalmente. Esto es muy diferente a la dinámica que tiene, por ejemplo, lo inconsciente, que está más determinado, donde no hay este nivel de libertad aparente que tiene, ¿no? El sujeto. Justamente es uno de los puntos que va a tocar Murray Stein. No va a hablar de cuatro aspectos básicos. Primero es la relación entre el yo y la conciencia. El segundo es la ubicación del yo, los tipos psicológicos, que son una característica también del yo, ¿no? De la conciencia. Y la libertad personal. Entonces, estos cuatro son los aspectos sobre los que vamos a ir un poco dialogando el día de hoy, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es esta diferenciación entre lo que sería el complejo del yo, toda esta comprensión de la identidad propia que se va formando a lo largo del desarrollo psíquico, este núcleo de identidad de la conciencia como una función que no necesariamente está identificada con ciertos contenidos, ¿no? O sea, la conciencia es una función neutra. Lo que tiende a hacer el individuo es a identificarse con ciertos aspectos y a ir construyendo una identidad en torno a esos aspectos. ¿Estamos? Entonces, una diferencia básica entre lo que sería el yo y la conciencia es muy importante al momento de acercarnos al pensamiento de Jung. No sé si quieren comentar algo sobre esto, Mili. Más bien como una pregunta, ¿no? Cualquiera de los dos, justamente en este desarrollo que el ser humano tiene y se va identificando, ¿no? O sobreidentificando ya finalmente cuando pasa la adolescencia, ¿no? Que todavía está en esa búsqueda. ¿De qué manera también se puede ir desarrollando este complejo, ¿no? Digamos, desenmarañándolo, ¿no? El complejo del yo. Ujú. Bueno, el complejo del yo es un complejo central, ¿no? Es lo que nos permite tener una identidad, o sea, el gran problema y tener un funcionamiento, una capacidad de adaptarnos, ¿no? Al mundo, interno y externo. Yo creo que es básico esta diferencia que hace Murray Stein, ¿no? Por ejemplo, entre conciencia y complejo del yo, ¿no? Lo dice de una forma muy concreta, ¿no? Por ejemplo, en el libro él dice, en teoría la conciencia humana puede ser separada de sus contenidos, pensamientos, recuerdos, identidad, fantasía, emociones, imágenes y palabras que pueblan su espacio. O sea, la conciencia humana es una cosa y los contenidos de la conciencia es otra cosa. Pero en la práctica esto resulta casi imposible. De hecho, solo los iniciados espirituales muy avanzados parecen tener la capacidad de lograr esa separación. Sabio sería aquel que es capaz de apartar la conciencia de sus contenidos y mantenerlos apartados. Alguien cuya conciencia no está definida por previas identificaciones con imágenes o pensamientos. ¿No? Una de las grandes verdades espirituales justamente es esta confusión de creer que uno es su mente o uno es su cuerpo o uno son sus imágenes, ¿no? Entonces hay una tendencia a identificar nuestra conciencia con ciertas cualidades o contenidos. Es un poco como funciona el ego, ¿no? A través de estas identificaciones. Y entonces, y también una importante, digamos, un importante paso en todo proceso espiritual
es tomar conciencia de esta conciencia trascendente, ¿no? De esta conciencia que es capaz de observarse, ¿no? Esto de que, bueno, hay un observador. No eres tu mente, sino eres el que observa la mente. Estamos. Y entonces generar esa separación entre lo que sería la identidad del ego y la conciencia como función es básico, ¿no? Ahora vamos con la pregunta que haces, Mili, ¿no? Entonces, y fíjense, ¿no? Eh, lo dice también Murray Stein acá, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que es posible perder totalmente la memoria y sin embargo ser conscientes, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Una persona que tiene amnesia puede ser consciente de la luz, de la habitación, ¿no? Pero digamos, en cambio, el ego, ¿no? Sí necesita de la memoria. O sea, lo que se va haciendo es, se va construyendo como un que permanece a lo largo del tiempo. Entonces uno dice, yo soy Mili, yo soy Roberto, y va asociando todas las experiencias que va teniendo a esa identidad. Yo he vivido esto, viví lo otro, soy así, soy asá, ¿no? Entonces, lo primero que plantea Murray Stein es la necesidad de esta separación entre la conciencia y este complejo de identidad que llamamos ego, ¿no? Estamos, son dos cosas distintas. Eso lo tiene muy claro, por ejemplo, ciertas tradiciones orientales, ¿no? Como el budismo. Hace una diferenciación clara de estas dos dimensiones. Sin embargo, en el individuo promedio no hay una diferenciación clara, ¿no? Uno no tiene claro que la conciencia es una función neutra y que la identidad que tienen, el ego, es una construcción, ¿no? O sea, ellos se viven como una totalidad, entonces yo soy y siento que eso, esa identidad es lo que me define, ¿no? Es lo que me hace ser quien soy. ¿Se entiende? Y se toma por real esa identidad que hemos construido. Bueno, Quizás por eso también eh, el mindfulness está muy de moda y puede ser muy útil también, ¿no? Porque precisamente es ese aspecto que te invita a separar, ¿no? O sea, respira, concéntrate en tu respiración y identifica qué sensaciones, pensamientos, emociones empiezan a aparecer. pero una cosa Déjalos. Ujú. potente es cuando tú recuperas esa capacidad de darte cuenta de estar presente, ¿no? O sea, por primera vez, o sea, porque una cosa es decir, por ejemplo, a mí me gusta esto, me gusta el otro, y otra cosa es conectarte con la experiencia. Y tú descubres que algo que tú piensas que te gusta realmente no te gusta cuando tú estás conectado con la experiencia, ¿no? Porque desde el pensamiento tú tienes una idea de quién eres, ¿no? Pero cuando tú empiezas a habitar, a darte cuenta de las cosas, o sea, es muy diferente el concepto que tienes de ti de la experiencia de habitar, ¿no? De despertar esta conciencia, ¿no? Que está en este cuerpo encarnada, ¿no? ¿Se entiende? Entonces Jung va a hacer una gran diferencia en eso también, cuando va a hablar de estos dos tipos de conciencia, que por un lado tenemos una conciencia que es la conciencia de, ¿no? De algo teórico, ¿no? Y por otro lado es la conciencia directa de una experiencia, ¿sí? Entonces son dos dimensiones muy diferentes de la experiencia. Por ejemplo, tú puedes tener un montón de ideas y conceptos sobre lo que es, o puedes tener conciencia de una fruta, pero al momento de comerla, la experiencia y la conciencia es distinta. Entonces, y eso tiene que ver también con las diversas funciones que va a plantear Jung, ¿no? Que la conciencia puede ser una conciencia que parte del pensamiento, una conciencia que parte del sentimiento, una conciencia que parte de la intuición, del símbolo, la imagen, y una conciencia que parte de la sensación. O sea, tú puedes tener mucha conciencia sobre un objeto desde el punto de vista intelectual y no saber cómo se siente tocarlo, qué textura tiene, ¿no? O puedes saber mucho sobre algo emocional, qué es el amor o qué es el miedo, pero es muy diferente cuando tú conectas desde la conciencia de la emoción, ¿no? ¿Se entiende? Entonces la conciencia también está muy asociada a esta conciencia de lo intelectual, ¿no? O sea, mucha gente reduce la conciencia a la conciencia de el tocar,
la sensación corporal, o el observar un objeto externo, o el pensar sobre algo. Entonces Jung va a decir, bueno, pero también podemos tener conciencia desde lo emocional, desde un símbolo, ¿sí? O sea, es más, la conciencia se manifiesta y se relaciona con el mundo a través de cuatro funciones, ¿no? Justamente Jung le llama funciones de la conciencia: pensamiento, sentimiento, sensación, intuición. Entonces eso es también súper importante, ¿no? Verlo, entenderlo. La conciencia es como el punto de acceso a todo conocimiento, lo va a decir, ¿no? No hay nada que no parte de la conciencia, todo surge de la conciencia es el ojo a través del cual vemos la realidad. Paradójicamente, la conciencia es algo muy reciente frente a los millones de años que tiene el inconsciente. La conciencia evolutivamente es lo más reciente, ¿cierto? Sin embargo, no hay nada que nosotros podamos decir, pensar, explicar que no parta de esa conciencia. Al punto que Jung va a decir que incluso la psicología del inconsciente es una psicología que parte de la conciencia. Todo lo que podemos decir del inconsciente lo decimos desde la conciencia. Entonces, en eso Jung va a ser muy claro, ¿no? Muy claro. Entonces, Mili, no sé. Sí, queda respondida la pregunta y también, como dices, están ya los tipos psicológicos, ¿no? Que va a mencionar Jung, ¿no? Que también está comenzando con la extroversión y teniendo la otra parte que es la introversión, ¿no? La extroversión que es en sí la orientación hacia el mundo exterior, donde ya la persona, el individuo, encuentra significado principalmente en todas las interacciones con el propio entorno, ¿no? Y con otras personas, con el ambiente en donde está, ¿no? Y más bien la introversión eh, en realidad es muy distinto como al concepto que se suele utilizar ahora, ¿no? La introversión es la orientación hacia el mundo interior, ¿no? Donde cada persona se va a enfocar en lo que siente y en todas las experiencias internas, ¿no? Y se va a dar, como que se va a energetizar más desde esa parte, ¿no? No es que se va a ocultar o solo va a estar en soledad y no querer estar con otras personas, ¿no? Sino que se energetiza a través de eso, ¿no? A través un poco desde su mundo interior, ¿no? Necesita ese espacio y ese tiempo para poder, digamos, no sé, estar con un grupo mayor de personas, ¿no? Lo contrario que le va a pasar a los extrovertidos que se van a energizar cuando están con muchas personas, ¿no? Cuando están interactuando mucho con el mundo que les rodea, ¿no? Bueno, este tema de los tipos psicológicos es un tema central, ¿no? En el pensamiento de Jung. Bueno, Jung parte de que hay dos orientaciones básicas de la conciencia: orientarse hacia afuera sería la extraversión, ¿no? Y orientarse hacia adentro sería la introversión, ¿no? Y a estas dos orientaciones o actitudes que Jung pensaba que eran innatas, o sea, que ya un individuo nace con una predisposición a ser extravertido o introvertido, como bien dice Millie, no tiene que ver con ser el alma de la fiesta o sociable, ser extravertido, sino más bien para Jung lo extravertido tiene que ver con una persona que funciona mucho hacia afuera, en función del entorno. Y el introvertido es una persona que funciona más desde sí mismo, ¿no? Desde sus propios criterios. Y entonces a estas dos actitudes le vamos a sumar las cuatro funciones de la conciencia, que son el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación. Que bueno, para Jung había una que está más desarrollada. A esta más desarrollada le va a llamar la función principal y va a determinar lo que él va a decir el tipo psicológico. Cuando combinamos la actitud con la función, tenemos como resultado 8 tipos de personalidad. Tenemos una personalidad que es, por ejemplo, la personalidad del pensamiento extravertido frente a la personalidad del pensamiento introvertido, ¿no? Tenemos la personalidad del sentimiento igual, introvertido, extravertido, intuición introvertida, extravertida. Entonces vamos
construyendo este mapa, ¿no? Más amplio, que es el de la tipología, que viene a explicar también que no todas las personas funcionan igual, que cada persona tiene una personalidad diferente, que algunos pueden ser más introvertidos pensamiento, otros más introvertidos sentimiento, otros más introvertidos, digamos, sensación, introvertidos intuición, extravertidos intuición, sensación, y así cada personalidad tiene sus propias características, ¿no? Entonces, esto es una cosa también súper central en el pensamiento de Jung, toda la comprensión de los tipos psicológicos, ¿no? ¿Estamos? Que sería básicamente cómo es que experimentamos el mundo, ¿no? Desde dónde. Entonces, también parte de los ejercicios que se hace es tratar de identificar por dónde vamos cada uno, ¿no? O sea, tiendo a pensar más, a racionalizar más, o a sentir, o a vivir mi experiencia desde mucho sentimiento. Y creo que también es parte del camino, o sea, el entender esto es parte del camino del autoconocimiento, porque tampoco es que estemos determinados por, pero tendemos a experimentar la vida más desde un punto, ¿no? Claro, y esas funciones también son diferentes ya, ¿no? En los niños, desde chiquitos puedo ver un niño que es más pensamiento, un niño que es más sentimiento, un niño que es más intuitivo, uno que es más sensación, ¿no? Digamos, yo decía, bueno, el pensamiento me dice que es algo, ¿no? El sentimiento que me genera, si es valioso o no para mí, ¿no? Digamos, y va una persona como también en base a esto, teniendo también ciertos niveles de conflicto, ¿no? Como dice Murray Stein, por ejemplo, muchos de los conflictos humanos se deben a no conocer estas diferencias entre las personas, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Es muy diferente que tu pareja sea una persona introvertida, que tú seas extrovertido. Eso va a generar al inicio posiblemente complementariedad, pero también puede generar conflicto. Murray Stein lo dice de esta manera, ¿no? Dice, las diferencias tipológicas entre individuos son fuentes de muchos conflictos familiares o de grupos. Por ejemplo, los niños que son tipológicamente diferentes a sus padres con frecuencia son mal comprendidos y pueden ser forzados a adoptar una tipología falsa, ¿no? Que deviene en la preferencia de los padres. Por ejemplo, un niño que es tipo sentimiento, ¿no? En una familia que es tipo más pensamiento. Puede sentirse que él está mal, ¿no? Que su forma de ser, que es ser una persona más sentimental, de repente más introvertida, es una forma de ser incorrecta. Que lo correcto es ser como eh, el resto de la familia, ¿no? Personas que son pensamiento extravertido. Entonces él puede empezar a generar un conflicto con su propia personalidad, con su propia identidad, a raíz de esto, ¿no? ¿Estamos? Entonces es Claro. sumamente importante. Claro que también a veces ocurre que por presión, por así familiar, se puede tender a cambiar completamente tu tipo original, ¿no? Que también se puede ir identificando a través del tiempo, ¿no? Y es muy probable, por ejemplo, que también los padres no sepan cómo manejar la función distinta de los hijos, ¿no? Porque eso se llama en la psicología junguiana la función inferior. Por ejemplo, una persona que es más tipo pensamiento no va a saber qué hacer con el sentimiento del otro, porque justamente el sentimiento es la función opuesta a la que él tiene, ¿no? Entonces, por eso es cuando una persona, por ejemplo, tiene un conflicto de pareja, la pareja es tipo sentimiento, la persona tipo pensamiento no va a poder entender el sentimiento de esa persona, ponerse en el lugar de esa persona empáticamente. Lo que va a hacer es tratar de darle explicaciones racionales de por qué no debería sentirse así, o que no se sienta así, porque mira, y va a hacer un análisis desde lo racional. Entonces esa persona justamente se va a sentir poco comprendida por esa otra persona. ¿Entiendes?
Entonces es como si hablaran dos lenguajes totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo ser una persona intuitiva que se mueve mucho por las imágenes, las ideas, las posibilidades, ¿no? La abstracción, los símbolos, ¿no? A una persona que es tipo sensación, que es muy concreta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se casa, por ejemplo, una persona que le gusta la astrología, lo chamánico, todo esto, ¿no? Lo esotérico, con alguien que es un ingeniero, por ejemplo, matemático, ¿no? ¿Se entiende? Entonces esto puede ser la fuente de una serie de dificultades también en las relaciones humanas. Jung se dio cuenta de esto, ¿no? De que no todas las personas somos iguales y que tenemos una gran dificultad para entender lo distinto. Y Jung va a decir algo que es interesante, va a decir, bueno, no debemos sorprendernos de qué tanto ha avanzado el ser humano o qué tan poco ha avanzado el ser humano en aceptar lo diferente, un punto de vista distinto al suyo, porque ni siquiera es capaz de aceptar lo distinto en él mismo, ¿no? Su propia sombra, lo inconsciente. Entonces, si a nosotros nos cuesta aceptar las diferencias en nosotros mismos, una persona que es tipo pensamiento vive en guerra con sus sentimientos, por ejemplo, entonces imagínate aceptar la diferencia fuera de nosotros, ¿no? Mucho más difícil todavía, mucho más complejo. ¿Estamos? Entonces, bueno, el tema de la tipología es un tema central. Creo que esto nos tomaría muchas clases hablarlo en detalle, ¿no? Creo que nos basta con entender que, bueno, que la conciencia se expresa a través de ciertas formas diferentes. No todas las conciencias humanas actúan igual. Al menos Jung va a describir 8 tipos de personalidad. Estos 8 tipos del pensamiento y el sentimiento introvertido, extravertido, la sensación y la intención introvertida, extravertida, ¿no? Y si quieren más información de esto, pues los invitamos a leer los tipos psicológicos o el libro de Daryl Sharp también sobre tipología psicológica. Y bueno, otro punto importante en esta conferencia, creo, Mili, es cuando Murray Stein empieza a hablar sobre dónde está ubicado el yo, ¿no? Comienza hablando, bueno, esa diferencia entre conciencia y el yo, que ya hemos dicho que es súper importante, ¿no? Y cómo de repente este centro, ¿no? De la identidad que es el yo, ese punto focal, ¿no? Dice que nos da este sentido de identidad, de unidad, ¿no? Es, bueno, un aspecto también central en toda estructura psíquica. Por ejemplo, no puede haber un funcionamiento adecuado si no tenemos un yo. Y en esto va a decir Murray Stein, ¿no? Que a diferencia de otros enfoques, ¿no? Como por ejemplo los enfoques que cuestionan el ego, ¿no? Jung va a defender el ego como un punto importante en la adaptación del individuo. O sea, necesitamos de un ego para poder tener una adaptación normal, un funcionamiento psíquico adecuado. El problema quizá es cuando nosotros confundimos ese ego con la totalidad de lo que somos, ¿no? Con lo que somos finalmente. Dice Murray Stein, ¿no? La totalidad del territorio de la psique parece coincidir con la extensión potencial del yo. Según la define Jung, en este pasaje la psique colinda y llega hasta donde el yo, en principio, puede llegar. Esto no quiere decir, sin embargo, que la psique y el yo sean idénticos, puesto que la psique incluye el inconsciente, al menos potencialmente. Y esto dispone para el yo, aun cuando esté, de hecho, lo experimenta muy poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Si bien es cierto, todo lo que nosotros podemos saber, ver, conocer, está limitado por nuestra conciencia y por el yo, el complejo del yo, nosotros sabemos que la psique abarca mucho más que esa conciencia, ¿no? Quizá la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es la psique? La respuesta más concreta es, bueno, la psique es la conciencia. La conciencia con todos esos contenidos, ¿no? Que aparecen en la conciencia. Pero la pregunta que plantea el psicoanálisis justamente es si la psique se limita a la parte consciente o si también abarca aspectos no conscientes, ¿no? Entonces, claramente desde un punto de vista psicodinámico, ¿no? Jung como un autor perteneciente a esta tradición de lo psicodinámico, la psicología profunda,
va a plantear que la psique no termina en la conciencia, que la conciencia es simplemente la superficie de esa psique y que bueno, y que la psicología, por tanto, no puede limitarse solamente a la exploración e investigación de los contenidos conscientes de la experiencia del sujeto, sino que tiene que extenderse también hasta esta dimensión de lo inconsciente. Y es ahí donde Jung abraza ampliamente toda la tradición psicoanalítica, ¿no? Toda la idea del psicoanálisis del inconsciente, pero que no se va a limitar siquiera al inconsciente personal, ¿no? Porque la segunda gran pregunta que va a hacer Jung es si eso inconsciente se limita a lo personal o también abarca aspectos transpersonales, ¿no? Aspectos colectivos. Entonces, para Jung, la psicología es la psicología que estudia la conciencia, pero también lo inconsciente personal e inconsciente colectivo. Una psicología que no abarque la psique en toda su extensión es una psicología incompleta para Jung, ¿no? Entonces dice, el inconsciente alcanza un lugar en el cual ya no es psique y se extiende hacia regiones no psíquicas, hacia un mundo más allá de lo psíquico. Este mundo más allá de lo psíquico, que tiene su base en lo heredado, ¿no? La materia heredada, los patrones de conducta como el instinto, que Jung va a llamar el inconsciente colectivo, también Jung lo va a denominar psicoide muchas veces, ¿no? O sea, porque no es un aspecto del todo psíquico, sino que es un aspecto que también tiende a lo material, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la base de la psique hay aspectos de carácter heredado, filogenético, como decía, ¿no? Entonces, en su estructura superior, dice, el yo es más racional, cognitivo y está orientado hacia la realidad, pero en su estrato más profundo y escondido, el yo está sujeto al influjo de emociones, fantasías y conflictos, así como intrusiones del nivel físico y psíquico del inconsciente. Una entidad puramente psíquica, un centro vital de la conciencia, hogar de la identidad y la voluntad, el yo, en sus estratos más profundos, es vulnerable a las perturbaciones que vienen del inconsciente. Entonces, esta idea de que, bueno, el yo es la superficie, pero que ese yo también está conectado, influido por aspectos inconscientes más profundos, es, bueno, una idea muy, muy básica e importante dentro del pensamiento junguiano, ¿no? Mientras el yo con frecuencia se enfoca, dicen los recuerdos, pensamientos, sentimientos, esta facultad del yo, digamos, tiende también muchas veces a perderse, ¿no? Cuando emergen contenidos inconscientes. Entonces, por eso muchas veces en la psicología junguiana se habla de que ese yo, que es el centro normal del funcionamiento psicológico, en muchas situaciones como una patología, el consumo de una droga, el alcohol, una sustancia, los propios sueños, pareciera que ese yo es desplazado, ¿no? O es poseído por ciertos contenidos inconscientes. Entonces muchas personas dicen, yo no sé por qué actúa así, de dónde salió esto, ¿no? Y lo que va a decir Jung es que, claro, el yo es el centro, pero hay ciertas situaciones donde el inconsciente mueve, desplaza ese centro y aparece un contenido inconsciente que se impone a ese yo. Y entonces el yo no tiene mucha libertad, ¿no? Pierde su libertad frente a ciertos contenidos. Todos hemos tenido momentos en los cuales de repente hemos perdido el control, hemos reaccionado emocionalmente. Entonces ese momento es donde el inconsciente emerge y el centro habitual de nuestra vida, que es la conciencia, pasa al fondo, ¿no? O a un segundo plano y lo inconsciente se nos impone. Entonces Jung va a decir que, bueno, si bien es cierto, el yo es el centro habitual, ¿no? Bueno, existen otros contenidos que también pueden desplazar ese centro, ¿no? ¿Estamos? Esta idea, ¿no? Muy básica, los complejos, la posesión, las reacciones, ¿no? Los actos fallidos y todo eso que el psicoanálisis va a describir, ¿no? Milly, Virgie, si quieren comentar sobre esto algo. Sí, recuerdo ese, por ejemplo, en actos fallidos, ¿no? Que es como esa toma del inconsciente así en una, ¿no? Que sale, no sé si Roberto te acuerdas o Virginia, cuando un congresista juramentó, ¿no? Por Dios y por la patria, en vez de la Claro. patria, la plata, ¿no? Entonces ese acto así sale en una, ¿no? Y por más que uno esté concentrado en no voy a decir eso, sé lo que tengo que decir, ¡pum! Te toma, ¿no? El inconsciente en una, ¿no? Sale en un momentito y se retira con las mismas, ¿no?
ahí somos tomados, o como cuando dices, no hay momentos en la vida de que actuamos de una manera distinta, ¿no? Y no sabemos qué nos pasó, no sabemos quién estuvo, fue como un trance, ¿no? De que las personas ni siquiera nos reconocen y nosotros mucho menos nos reconocemos frente a algunas situaciones de nuestra propia conducta, cómo vamos a actuar, ¿no? Pero ahí es ahí, ¿no? Cuando este inconsciente sale y de pronto también es como que nos arrastra a ciertas experiencias o a ciertos momentos de la vida que nos cambia el camino también, ¿no? De lo que teníamos planeado. Claro. Y ahí viene justamente esta última parte, ¿no? Del capítulo uno, que es la pregunta, ¿qué tanta libertad tenemos realmente? ¿Qué tanta libertad tiene el yo frente a esos aspectos inconscientes, ¿no? Porque digamos, bueno, Yo, ujú, yo, por ejemplo, para mí la imagen más clara de ese tema es el enamoramiento, ¿no? O sea, por ejemplo, en inglés es falling in love, ¿no? Como caer en algo, en las profundidades y que también es como estar como rendido ante este fenómeno, ¿no? Donde no ves, no escuchas, no piensas, ¿no? Que bueno, y también es la primera etapa, ¿no? De la ilusión, pero es como una posesión. El cuarto oscuro va a iluminar. va, de hecho, ¿se interrumpió, Virgil, o Si por ahí escuché algo del cuarto oscuro. se activó una página, la transmisión en Facebook? Ah, ya, claro. Entonces yo siempre, cuando por ejemplo trabajo con algunos temas, con pacientes, es la forma en la que les explico, ¿no? Cómo es que de alguna forma ya estás ahí, estás en ese momento y te toca como vivir esa experiencia de estar como poseído, ¿no? En este caso por el enamoramiento. Jung va a tomar esta idea de Janet, ¿no? De la disminución del nivel de conciencia. Es como que habitualmente la superficie del mapa de la psique es el yo, la conciencia. Estamos acostumbrados a habitar en ese nivel, ¿no? Y a creer que esa es la totalidad. Sin embargo, cuando el nivel de conciencia baja, al igual que cuando baja el arrecife, ¿no? Se empieza a ver, cuando baja la marea, ¿no? Empiezas a ver que hay todo un mundo debajo de esa marea, ¿no? Entonces, esta idea también la planteó mucho Freud, ¿no? La idea del iceberg y todo, ¿no? La superficie del iceberg. Entonces, es como que, bueno, nuestra conciencia habitualmente es lo que cubre lo inconsciente, pero lo inconsciente siempre está presente en nuestra vida. No existe una acción humana que sea 100% consciente. No hay una decisión que sea 100% consciente. Entonces, en todas las cosas que hacemos desde nuestra conciencia, influye lo inconsciente. Otra cosa es que no nos demos cuenta cómo influye el inconsciente, ¿no? Por ejemplo, cómo influye el inconsciente en la elección de pareja, cómo influye el inconsciente en ciertas experiencias, como por ejemplo, pueden ser los sueños, como pueden ser, por ejemplo, la profesión. Pues no existe algo que no esté influido por lo inconsciente. Entonces, lo que va a plantear Jung es justamente esta relación entre lo consciente y lo inconsciente. O sea, lo que busca la psicología analítica es analizar esta relación entre nuestra conciencia y lo inconsciente y cómo esto influye en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí llegamos a esta pregunta de qué tan libres somos realmente, ¿no? Creemos que somos libres, que tomamos decisiones desde la conciencia y el yo. Y no nos damos cuenta muchas veces cómo han influido, por ejemplo, nuestras experiencias tempranas, nuestros traumas, la relación con nuestros padres, los condicionamientos sociales. Y realmente este yo que tenemos es el resultado de un montón de condicionamientos, ¿no? O sea, la identidad que hemos construido está muy influida por lo externo, mucho más que definida por uno mismo, por las propias decisiones. ¿Estamos? Entonces eso va a ser fundamental también dentro del proceso de ideación cuando un individuo se empieza a dar cuenta
que este yo que ha construido, que ha creado, es una simple identificación. Y viene la pregunta más profunda, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Que bueno, tiene que ver con esta gran crisis de la mitad de la vida, cuando uno empieza a cuestionarse, ¿no? Lo que ha vivido hasta ahora, lo que ha construido, quién es, qué quiere, hacia dónde va. Entonces Jung le va a llamar esto el punto de inflexión, la crisis de la Edad Media, ¿no? Entonces, mejor dicho, el yo, la identidad del ego es la simple superficie de algo mucho más profundo y complejo. ¿Estamos? Por eso, en el mapa de la psique, si volvemos atrás, Mili, un momento, hay una gran diferenciación entre lo que es el ego, como esta identificación, y lo que es el sí mismo, el self, ¿no? Que es el centro de la personalidad. Entonces, el ego es simplemente una identificación y la máscara, la persona, es simplemente algo que mostramos ante los demás. Entonces, esa comprensión de que hay algo más profundo, un aspecto de la personalidad mucho más amplio y más profundo, que es el self, el sí mismo, es también un aspecto central en la psicología de Jung, ¿no? Ese paso del ego al sí mismo, que bueno, aparece muchas veces en los cuentos, en los mitos, ¿no? Como esta conciencia del héroe que de repente descubre que no es el hijo del molinero, sino que es el hijo de un rey y que tiene que volver a ese reino del cual se alejó o fue alejado de niño para recuperar el trono del padre, ¿no? Entonces, y de esa manera encontrar su verdadero destino, su propia identidad. Entonces, en todos estos mitos del héroe, del viaje del héroe, lo que se plantea es esta idea que Jung va a llamar el proceso de individuación, que es el proceso a través del cual empezamos este camino de autoconocimiento y de transformación para llegar a ser lo que debemos ser, o sea, ese sí mismo. Mucha gente morirá creyendo que es esa máscara o ese ego que ha construido, ¿sí? Entonces, lo que plantea la psicología analítica es empezar este camino de transformación profunda, ¿estamos? Pero esa transformación no va a ser posible sin enfrentarnos a esos aspectos que nos van a limitar, ¿no? Esos aspectos que van a ser los complejos, las diversas situaciones que, bueno, de alguna manera limitan también el funcionamiento adecuado de nuestra personalidad. Entonces, dice Murray Stein, ¿no? Dice, todas las limitaciones de la libertad parecen ser impuestas desde afuera, provenientes de la sociedad y reglamentos externos. Y hay poca conciencia que el yo es igualmente controlado de dentro. Una reflexión más cuidadosa revela que se es tan esclavo de la propia estructura del carácter y de los demonios internos como de las autoridades externas. A menudo esto no se reconoce hasta la segunda mitad de la vida, momento en que empieza a aparecer una conciencia de que uno mismo es su peor enemigo, su crítico más despiadado y su más severo patrón. A un niño se le puede estimular a poner en práctica su libre albedrío y hacer discriminaciones dándole a escoger entre tres camisas diferentes. El yo del niño se siente gratificado porque tiene la libertad y la sensación de escoger lo que él quiere. Sin embargo, la voluntad del niño está limitada por muchos factores. El sutil deseo de complacer a sus padres, o por el contrario, el deseo de rebelarse a sus padres, por el rasgo de posibilidades existentes, por la presión de un grupo y sus requisitos. La extensión real de nuestro libre albedrío, al igual que el caso del niño, está limitada por el hábito, la presión, la disponibilidad, el condicionamiento y muchos otros factores. Para decirlo en palabras de Jung, así como nuestro libre albedrío choca con el entorno, con el orden de lo necesario, así también encuentra sus límites más allá del campo de la conciencia en nuestro mundo interior subjetivo, allí donde el conflicto con los hechos del sí mismo. En resumen, ¿no? El proceso de ideación que plantea Jung no solamente tiene que ver con un, digamos, proceso de deconstrucción y de alguna manera un proceso de ir como descondicionando, ¿no? Los condicionamientos externos producidos por los padres, la crianza, la educación, la religión, la cultura,
liberarnos, diría yo, de la conciencia colectiva, ¿no? O sea, no es suficiente revelarnos a lo externo, a esa alienación que nos aleja de quiénes somos realmente, sino que también estamos nosotros influidos y limitados por una serie de aspectos inconscientes, ¿no? Como estos complejos. Entonces, por más que nosotros nos intentemos liberar de los condimentos sociales, si no hacemos un trabajo interno psicológico sobre la propia psique y sus contenidos, influencias inconscientes, el individuo va a estar igual de limitado, ¿no? Esto es central en el pensamiento de Jung. No sé, Virgi, Milly, si quieren comentar Y algo. también, sí, sí, o sea, veo que también este pensamiento de, concretamente, ¿no? De esta libertad que tiene que tener el yo, que explica Jung, viene también un poco ya de un pensamiento oriental, ¿no? Hinduista, que también está, y creo que, si no me equivoco, está también en el libro de Dios desencadenados, que es de Ginaradaza, de la teosofía, ¿no? Que justamente dice que hay que liberarse también de tanto de los aspectos sociales de la cultura, pero también está este aspecto que no siempre se ve, ¿no? Que es del personal, tanto del consciente, de lo que nosotros tomamos y ya damos por hecho o que creemos firmemente, como de estos aspectos también personales, pero que están dentro del propio inconsciente, ¿no? Que no sirve de nada liberarse de lo externo si justamente uno sigue encadenado desde lo interno, ¿no? Bueno, y los condimentos internos son los más difíciles, ¿no? O sea, cambiar los propios hábitos, los propios sesgos, los propios complejos, ¿no? Es más, lo que hacemos es tender a justificar nuestro modo de ser, ¿no? Entonces no cuestionamos, porque justamente en esa construcción de esa identidad de ego tendemos a como a volver esa estructura, que es simplemente una estructura de adaptación social, el ego, el yo, en una realidad fija, ¿no? En decir yo soy así, ¿no? Por ejemplo, una persona dice yo soy así. O sea, no dice, bueno, yo desarrollé esta forma de ser porque me pasó esto, lo otro, y podría yo trabajar en esto y ser más flexible, ¿no? Entonces uno se justifica y dice, yo soy así. Y muchas veces ciertas cualidades personales son en realidad rasgos neuróticos, ¿no? Por ejemplo, ser una persona que es muy responsable puede ser también una característica muy neurótica, que tiene como detrás toda esta historia de, bueno, yo soy responsable porque yo aprendí que mi valor depende de hacer bien las cosas. Entonces soy responsable, pero el costo es la autoexigencia, ¿no? O cada vez que cometo un error me castigo, me culpo. Entonces, porque esa identidad egoica es una identidad muy rígida o muy fija, que también hasta cierto punto puede ser defensiva, ¿no? O sea, porque yo al ser muy exigente, me defiendo de que los demás no me juzguen, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo tenía un padre que era muy exigente, me sentí juzgado, entonces desarrollé una personalidad que aparentemente socialmente es muy exitosa, ¿no? Pero que en el fondo es muy neurótica. Y tarde o temprano esa estructura va a terminarse rompiendo también, ¿no? ¿Se entiende? O una persona que se muestra hacia afuera muy segura, exitosa, pero en la sombra es muy insegura, muy inestable, muy vulnerable. Le importa mucho lo que los demás opinen, ¿no? Entonces, este recordatorio de que, bueno, de cierta forma, este ego, esta personalidad, es simplemente un mecanismo de adaptación, no es la totalidad de cómo somos, ni mucho menos la identidad profunda a la que debemos nosotros aspirar. Entonces, sin embargo, mucha gente queda como con la idea de que este ego es como, es lo que son, ¿no? Y lo que dice Murray Stein y señala y resalta mucho en este capítulo es que la mayoría de las personas en el transcurso de su vida llegan a reconocer los factores externos que los limitan y confrontan, ¿no? Pero que son muy pocos los que llegan a tener conciencia de los procesos psíquicos internos, ¿no? Que lo limitan. Entonces, obviamente, el primer trabajo es el trabajo sobre este núcleo, que es la conciencia de la persona, diferenciar lo que es nuestra conciencia de las identificaciones que hemos hecho. Por ejemplo, es muy fácil decir, yo soy una persona racional, pero que tú te identifiques
Con ser racional no va a hacer que tú dejes de ser irracional, porque bueno, no hay una persona en el mundo que sea solo racional, va a haber momentos en los cuales va a actuar irracionalmente esa persona. Lo que pasa es que se identificó con ese aspecto, ¿no? Ser racional. Entonces lo irracional, ¿a dónde va? Se proyecta afuera, los demás son irracionales, o se reprime, va a la sombra, ¿cierto? O si yo soy una persona justa, entonces en ciertos momentos, por ser tan justo, va a terminar siendo injusto, ¿no? O soy una persona intolerante, entonces me vuelvo muy intolerante de la gente intolerante, ¿no? Porque yo soy tolerante, entonces, ¿se entiende? Y entonces empiezan estos procesos en los cuales uno empieza a construir una personalidad tan rígida, ¿no? Que empieza a generar una sombra también. Y esa sombra se proyecta sobre los demás, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante en la psicología de Jung, ¿no? O sea, este reconocimiento de que, bueno, la persona es lo que mostramos, pero es una simple máscara. El ego es con lo que nos hemos identificado, pero simplemente es un aparato de adaptación social, no es quienes somos. Entonces, la pregunta clave acá es, ¿quiénes somos realmente? ¿No? ¿Quiénes somos realmente? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los factores que limitan esa búsqueda, ¿no? De esa identidad más profunda. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos, no solamente externos, como dice Jung y Murray Stein, sino también los obstáculos internos que me impiden descubrir esa identidad más profunda? ¿Eh? Ese despliegue de mí mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los obstáculos internos y externos que me impiden ser yo mismo? Llegar a ser quien yo realmente puedo llegar a ser. Claro, normalmente, o sea, hay una forma en la que nos hemos estructurado para poder sobrevivir, adaptarnos, crecer, ¿no? Pero también ahí se puede ver lo importante de las crisis, ¿no? Cómo es que llega un punto en el que lo que has construido ya no es sostenible. Y es donde normalmente las personas que quieren como solucionar, mejorar, cambiar, buscan terapia o buscan formas de encontrar, de iniciar ese camino en el que quieren entender qué es lo que ocurre. Cuando hablabas de los mitos, a mí me recordó mucho el Hércules, o sea, que es de los principales, ¿no? Como para ver este camino del héroe, ¿no? A mí me gustaba mucho esa película, ¿no? Entonces era como que Hércules creía que ya había conseguido ser un héroe, pero tenía que ser un héroe verdadero, ¿no? Entonces su camino todavía tenía que seguir, eh, o sea, tenía que descubrir otras cosas para que logre ser ese héroe verdadero que lo lleve al Olimpo, ¿no? Que lo haga ser un dios. Entonces, y ahí también se puede ver ese camino de las crisis, el que descubra cosas nuevas, ciudades nuevas, situaciones nuevas, ¿no? Y se tenga que enfrentar a sus propios retos, ¿no? Es la comprensión de que, bueno, el camino que tú sentiste haber hecho y logrado es la mitad del camino nomás, ¿no? Que de repente una persona que siente que ya se ha realizado empieza a sentir ese vacío, ¿no? Ese vacío, esa falta de algo. Entonces, porque, bueno, yo creo, cito mucho una frase de Jung, ¿no? El libro rojo, donde Jung dice, quien tiene el mundo, tiene la mitad del mundo, ¿no? Quien tiene la imagen, tiene la mitad de la imagen. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, el mundo como mundo exterior material, ¿no? Tú puedes tener todo logrado ahí, pero el mundo de la imagen, que es ese mundo interno de los símbolos, las imágenes, ¿no? Ser totalmente pobre, ¿no? Entonces, por eso tú ves gente que es muy rica a nivel económico, material, pero que es muy pobre a nivel espiritual o a nivel emocional, ¿no? Entonces, y quien tiene esta riqueza interior,
¿no? También puede vivir en la miseria, ¿no? En la pobreza. Entonces lo que plantea Jung es la necesidad de establecer un equilibrio, ¿no? Entre el mundo material y el mundo interior. Entonces eso es a lo que apuntaría el modelo junguiano, ¿no? Entonces ya hay personas que de repente a lo largo de su vida se han esmerado en construir un ego, una identidad, una profesión, una familia, y de pronto todo eso que era el sentido de su vida se derrumbó, ¿no? Se murió la pareja, o se separó, lo engañaron, o lo botaron del trabajo. Entonces, eso que es visto como una crisis, ¿no? Que es también una oportunidad de transformación importante, ¿no? Entonces uno no la entiende en el momento. Y cuando decías de la gente que experimenta estas crisis, ahí Virginia, de la gente que de pronto entra en estas grandes crisis, ¿no? Y van a terapia. Muchos van a terapia porque no están aceptando el cambio, se aferran a lo viejo, ¿no? O sea, no van porque dicen quiero cambiar, o sea, la mayor parte de la gente le da mucho miedo el cambio. Entonces pueden estar en relaciones, ¿no? Insatisfactorias toda su vida, en trabajos que no los conectan, justamente por este miedo a lo nuevo, a cambiar, a transformarse. Entonces el sí mismo representa lo nuevo, el ego representa lo viejo, lo conocido. Y en la personalidad están estas dos partes, ¿no? Una parte que se aferra a lo que conoce, aunque no le guste, aunque sea insatisfactorio, genere sufrimiento, uno se sienta vacío, pero es lo seguro. Y es otra parte que es a lo nuevo, pero que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Y entonces a veces no tenemos el valor de dar ese salto al vacío, ¿no? Como aparece en la carta El Tarot de Loco, ¿no? Que está dando un salto al vacío, ¿no? Sino que es la vida la que nos empuja, ¿no? La vida es la que nos va a empujar, ¿viste? A dar ese salto. Entonces, y eso hace que a veces no entendamos por qué nos pasan cosas tan difíciles en la vida, sino hasta muchos años después, cuando podemos encontrar cuál fue el sentido de esa crisis, ¿no? ¿Por qué ocurrió esa crisis? ¿En qué nos transformó? Entonces, bueno, y esto, bueno, es muy importante también, porque no hay nada, dice Jung, que no contribuye a esa transformación. Todo lo que nos pasa es parte de ese proceso, por más duro que parezca en su momento, ¿no? Yo creo que es muy importante eso que planteas, Virginia, de la crisis, cómo la crisis también hacen que ese ego de alguna manera se confronte, ¿no? Reconozca que lo que hacía antes ya no sirve, que tiene que cambiar. Es como la serpiente que tiene que cambiar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tener esta idea de que yo soy así, ¿no? Y no vernos como alguien que está en cambio, en transformación. No somos así. Hoy estoy siendo así, mañana puedo ser diferente, ¿cierto? Y qué tan flexible soy en esa mirada que tengo de mí mismo, ¿no? Me veo como alguien fijo, me veo como alguien que está en proceso, o sea, porque de eso dependen muchas cosas, ¿no? Qué tanto tú te justifiques a ti mismo en tu forma de ser, o qué tanto tú estés dispuesto a cambiar tu modo de ser, ¿no? A cambiar lo que no funciona, lo que ya no va, ¿no? Entonces muchas personas, por ejemplo, sienten que es más fácil cambiar de pareja, ¿no? A cambiar ellos esos aspectos que dificultan esa relación, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, si el otro no se adapta a mí, entonces, bueno, ¿no? Yo no estoy dispuesto a cambiar, el otro se tiene que adaptar. Y hoy en día está muy de moda ese discurso también, ¿no? De que, bueno, uno es como es y el otro se tiene que adaptar y si no, pues, como yo soy una persona de valor, no voy a aceptar, ¿no? Entonces, y ahí también hay muchas cosas que analizar, ¿no? Cómo nos vinculamos y todo. O sea, una relación realmente importante es aquella que te invita a cambiar, a transformarte. O sea, una relación que te mantiene tal como eres, en la que no hay un crecimiento en tu personalidad, es una relación que no te contribuye a nada. Las relaciones que te retan, te cuestionan, igual que las terapias, ¿no? Si tú vas a una terapia a sentirte bien, a que no te confronten, entonces, claro, te vas a sentir muy bien, muy atendido, muy acompañado, muy validado, pero bueno, ¿qué tanto crecimiento real va a haber, cierto?
Porque bueno, el crecimiento está justamente en la medida en la que yo soy capaz de ir más allá de lo que me es cómodo, de lo que me es conocido, de lo que me es fácil. ¿Sí? Ahí está el crecimiento. Yo diría, ¿no? Bueno, hay muchas frases, ¿no? Que hablan de esto, ¿no? Sobre la necesidad justamente de, Jung dice, de confrontar la sombra, ¿no? No solamente fantasear figura de luz, sino confrontar la sombra, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Entonces, la frase famosa de Jung también, ¿no? Donde está tu miedo, ahí está tu tarea, ¿no? Donde está tu miedo, ahí está tu tarea, ¿no? En lo que temes, lo que te resistes, ahí está el trabajo. No sé. Ujú. Bueno, podríamos quedarnos hablando horas, ¿no? Porque igual todo ese proceso es duro, ¿no? No es nada fácil, es como quitarse la piel, pero hay algo que sí ayuda, como bien ustedes dijeron, que es el ser un poco flexibles ante los cambios y el reconocimiento de uno mismo, ¿no? De cómo es uno mismo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Cómo soy como hija, como profesional, como pareja, etcétera, ¿no? Porque igual nos mostramos distintos, ¿no? Con distintas máscaras y caras en cada relación también. Pero ese es el primer paso, ¿no? El empezar a ser un poco conscientes de cómo soy, ¿no? De qué máscaras traigo, qué personalidad cargo, cómo me estoy reflejando ante los demás, ¿no? Y el siguiente, o sea que ya es difícil reconocer lo primero, el siguiente es hacer algo con eso, ¿no? ¿Cómo lo afronto? Si debo cambiar, no debo cambiar, y qué cosas sobre todo me sirven seguir teniendo, ¿no? En base a lo que he construido y qué cosas debo remover porque ya no son factibles, al contrario, hasta me están haciendo doler más, ¿no? Me están conteniendo más, ¿no? Entonces, hay que sacarlas, pero en eso radica esa flexibilidad, creo, ¿no? Que es la palabra importante, ¿no? Para poder ubicarnos y ver un poco también cómo estamos e ir avanzando, ¿no? Poco a poco en esto que llama Jung individuación también. Pues vamos a terminar, me parece, chicas, el día de hoy. La próxima semana estaremos con Milker hablando sobre los complejos. Los invitamos a leer este libro del doctor Murray Stein. Hemos empezado hoy simplemente comentando un poco la introducción y el primer capítulo. La próxima semana estaremos más o menos a las 9, poco más, a veces porque termino la clase antes, eh, compartiendo sobre los complejos, el capítulo 2. No sé si hay algo más que quisieran agregar, chicas. Eso, ¿no? Y si pueden, como dices, que vayan leyendo el capítulo 2 e igual ahí, justo para que la próxima semana puedan hacer sus comentarios también en Facebook y puedan seguir la lectura. Bueno, invitarlos también a seguir la página del instituto, ¿no? Ahí pueden seguirla en Facebook, Eleusis Jung o Instituto Eleusis dentro de Jung. Hay un montón de contenidos ahí en los videos, ¿no? También tenemos en YouTube canales. Pueden también seguirnos ahí. Y bueno, les agradecemos por su presencia, ¿no? Seguimiento a lo que hacemos. Invitados Los todos. esperamos la próxima semana también para que nos acompañen. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.